El destello de las cámaras cegó a Claire Bennett en el momento en que entró en el vestíbulo de mármol del Waldorf Grand. Todas las lentes parecían buscarla, congelándola en una tormenta de rumores escandalosos. «Es ella», murmuró alguien. «La esposa que él abandonó cuando estaba embarazada. Ella quería desaparecer. En cambio, enderezó la espalda y el suave satén de su vestido azul marino se tensó sobre su pequeña pero visible barriguita. Esta noche no se trataba de venganza. Se trataba de sobrevivir. Se había prometido a sí misma que entraría en esta gala benéfica, el mismo evento que su marido había organizado una vez, sin derrumbarse. Al otro lado del salón de baile, estalló una oleada de risas. A Claire se le cortó la respiración. Logan Pierce, su marido, bueno, ahora exmarido, el hombre que se había marchado hacía 3 meses, dejándola con una maleta a medio hacer y una firma falsificada en la transferencia de la propiedad. Y junto a él, como un diamante pulido en exhibición, estaba Madison Cole, su antigua mejor amiga. La misma Madison que solía trenzarle el pelo antes de las fiestas universitarias, que lloraba en su hombro después de las rupturas, que juraba que nunca le haría daño. Ahora estaba envuelta en seda plateada, de la mano del marido de Claire, con la sonrisa de una mujer que había ganado. El pulso de Claire retumbaba en sus oídos. Los periodistas se arremolinaban, oliendo sangre. Madison se inclinó hacia Logan y le susurró algo antes de mirar directamente a Claire, con una leve sonrisa en los labios. Claire no sentía rabia. Sentía claridad. Una comprensión fría y aguda de que las personas en torno a las que había construido su mundo nunca habían sido suyas. Entonces, detrás de ella, una voz baja y tranquila. «No debes dejar que vean que tiemblas». Se giró. Un hombre alto con traje negro estaba de pie junto a la barra de champán, con la mirada fija y el rostro familiar. Ethan Rowe, el abogado que había trabajado para la empresa de Logan antes de dimitir misteriosamente. Mantuvo su mirada durante un momento que le pareció demasiado largo, demasiado cómplice. Señor Rowe, logró decir, sorprendida de que él la recordara. «Ethan», corrigió él suavemente, «pareces más fuerte que la última vez que te vi». «La última vez que me viste», dijo ella con amargura. «Mi marido presentaba a su amante como mi sustituta». Ethan no se inmutó. «Y, sin embargo, has venido esta noche. Eso es poder, Claire. No lo desperdicies». Antes de que ella pudiera responder, la voz del maestro de ceremonias resonó en el salón de baile. «Damas y caballeros, den la bienvenida a Logan Pierce y Madison Cole, nuestros invitados de honor». Los aplausos retumbaron como un trueno. Las manos de Claire temblaban alrededor de su bolso. Las cámaras volvieron a girar, disparando sus flashes. Logan sonrió a la multitud, esa misma sonrisa encantadora que una vez la había derretido. Pero cuando sus ojos encontraron los de ella, al otro lado de la sala, la sonrisa vaciló solo por un segundo. Ethan se inclinó hacia ella, su voz casi un susurro. Él aún no lo sabe, pero esta noche va a cambiarlo todo. Claire parpadeó, con el corazón latiéndole con fuerza, al darse cuenta de que Ethan no estaba allí por casualidad. Estaba esperando esta noche. Y, de alguna manera, ella formaba parte de su plan. Antes de que la traición tuviera un nombre, antes de que el dinero y los titulares sustituyeran al calor y las risas, había habido amor. Amor verdadero, vertiginoso y temerario. Claire Bennett solía creer que ese tipo de amor podía conquistarlo todo. Solía creer en él. Hace 5 años, Logan Pierce no era millonario. Era un soñador con el pelo revuelto y camisas manchadas de café que estaba creando una startup desde su pequeño apartamento de Brooklyn. Ella lo había conocido por casualidad, literalmente, cuando él derramó café expreso sobre su cuaderno de bocetos en una cafetería del centro. Él se ofreció a comprarle uno nuevo, y luego pasó 2 horas hablando de algoritmos y ambición hasta que su café con leche se enfrió. Claire se sintió atraída por él, no por su encanto, sino por su ambición. Él creía que estaba destinado a la grandeza y la hizo creerlo también a ella. Su historia de amor se desarrolló como un montaje. Comida para llevar a altas horas de la noche en el suelo, lluvia de ideas con notas adhesivas cubriendo las paredes,
Risas hasta el amanecer porque no podían permitirse muebles. Cuando su primera aplicación se hizo viral, lo celebraron con champán de una tienda de todo a $1 y un beso que prometía eternidad. Madison Cole entró en escena un año después. Era la mejor amiga de Claire en la universidad, el tipo de mujer que atraía todas las miradas sin proponérselo. Madison era ruidosa, mientras que Claire era callada. Atrevida, mientras que Claire era cautelosa. Los tres se hicieron inseparables. Al menos eso pensaba Claire. Madison se convirtió en la cara pública no oficial de la empresa en expansión de Logan. Conocía a todo el mundo en el mundo de los medios de comunicación y le ayudó a conseguir su primer gran inversor. Pero poco a poco, la relación se fue difuminando. Claire se fijó en que Madison se reía demasiado de las bromas de Logan, en que su mano rozaba el brazo de él en conversaciones que se alargaban. Logan siempre lo restaba importancia. No seas paranoica, cariño. Ella nos está ayudando. Y Claire quería creerle. Quería creer que la ambición y la tentación podían coexistir sin destruir lo que habían construido. Cuando Logan le pidió matrimonio, lo hizo de la forma más típica de Logan posible, en la azotea de su primer edificio de oficinas, con un sencillo anillo de oro y las luces de la ciudad brillando bajo ellos. Tú y yo, Claire, le susurró, construiremos un imperio. Y lo hicieron. En 2 años, la empresa de Logan explotó en el mercado nacional. Dinero, lujo, atención de los medios, todo lo que alguna vez habían soñado se hizo realidad. Pero con el éxito llegó la distancia. Las noches tardías en la oficina se convirtieron en madrugadas sin él. Claire se despertaba con el leve aroma de un perfume que no era el suyo, o con manchas de lápiz labial en el vaso equivocado. Aún así, se decía a sí misma que era estrés, agotamiento, cualquier cosa menos traición. Luego vino el embarazo. El día que se enteró, corrió a su oficina, temblando de emoción, sosteniendo la prueba como un secreto demasiado grande para contenerlo. Pero cuando llegó, Madison ya estaba allí, demasiado cerca, riendo con demasiada facilidad. Logan sonrió distraídamente y le dijo a Claire que hablarían más tarde. Nunca lo hizo. En las semanas siguientes las cosas cambiaron rápidamente. Su voz se volvió más fría, su paciencia más escasa. Empezó a dormir en la habitación de invitados. La noche que se marchó, ni siquiera miró atrás. Solo dejó una breve nota en la encimera y un cheque lo suficientemente grande como para hacer desaparecer su culpa. Ahora, meses después, de pie en ese resplandeciente salón de baile, Claire aún recordaba al chico que había derramado café sobre sus bocetos. Aún recordaba haber creído que nada podía detenerlos. Pero ese chico ya no existía, enterrado bajo trajes de diseño y el perfume de Madison. Cuando levantó su copa de champán, vio que Ethan la observaba de nuevo desde el otro lado de la sala. Su expresión no era de lástima, era otra cosa, como si supiera que aún quedaba mucho por venir. Y en ese destello de conexión, Claire se dio cuenta de que la historia de su matrimonio no había terminado. Estaba a punto de dar un giro más oscuro. Las señales de advertencia siempre habían estado ahí. Claire se dio cuenta. Mentiras silenciosas y pulidas disfrazadas de preocupación. Pero el amor ciega incluso a las mujeres más inteligentes. Y ella había estado perdidamente enamorada. Comenzó sutilmente. Madison pasaba por su apartamento solo para ver cómo estaban. Traía botellas de vino que Claire no podía beber una vez que quedó embarazada. Se ofrecía a ayudar a gestionar la agenda de Logan para aliviar la carga de Claire. Al principio, parecía un gesto de amabilidad. Madison siempre había sido la carismática, la sociable, que parecía establecer conexiones sin esfuerzo. Pero pronto, su presencia se volvió asfixiante. Empezó a contestar al teléfono de Logan cuando Claire llamaba. Empezó a referirse a la empresa como «nuestro proyecto». Y cuando Claire la confrontó, Madison solo sonrió. «Relájate, cariño. Son las hormonas. Logan y yo trabajamos bien juntos. Deberías estar agradecida de que alguien le cubra las espaldas». Esa frase se le clavó a Claire en la mente como una astilla. ¿Cubrirle las espaldas para qué? ¿De quién? Una noche, mientras Logan se preparaba para otra cena de negocios,
Claire notó un nuevo aroma en su camisa, algo almizclado y desconocido, y lo olió, medio en broma y medio temblando. ¿De verdad estás intentando impresionar a los inversores? Él no la miró a los ojos. Solo intento mantener a flote la empresa, Claire. No todo el mundo puede quedarse en casa y decorar. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier bofetada. No era solo desprecio, era desdén. El mismo hombre que una vez celebró su creatividad, ahora la veía como un mueble. Los días se convirtieron en semanas. Logan se volvió más distante, mientras que la cara de Madison aparecía por todas partes. Eventos de la empresa, artículos en revistas, publicaciones en redes sociales. Todos los artículos mencionaban su nombre junto al de él, el dúo poderoso de Pierce Innovations. Claire se pasaba las noches leyendo los titulares, con la luz azul de su teléfono reflejándose en sus lágrimas. Una noche, incapaz de dormir, condujo hasta la oficina de Logan en el centro. La ciudad estaba en silencio, empapada por la lluvia. Aparcó al otro lado de la calle y observó cómo parpadeaban las luces de la última planta. Se le revolvió el estómago al verlas. Dos siluetas, cerca, demasiado cerca. Logan y Madison. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras la mano de Madison se deslizaba por el pecho de él y él inclinaba la cabeza hacia ella. Quería gritar, irrumpir y romper las paredes de cristal que ocultaban su traición, pero no lo hizo. En cambio, volvió a encender el motor del coche y condujo hasta el amanecer, entumecida y vacía. A la mañana siguiente, Logan actuó como si nada hubiera pasado. Le besó la frente antes de irse a trabajar, con tono mecánico. Deberías descansar más. El estrés no es bueno para el bebé. La hipocresía casi la hizo reír, casi. Al tercer mes, se había vuelto invisible en su propia casa. El teléfono apenas sonaba, y cuando lo hacía, era la voz de Madison al otro lado. Logan está demasiado ocupado para cosas triviales. Claire, no te lo tomes como algo personal. No fue hasta que encontró el sobre escondido dentro del cajón de su escritorio que la negación se hizo añicos. Una serie de documentos de transferencia firmados, notariados y fechados. Su nombre estaba allí, escrito con una elegante letra cursiva, transfiriendo su mitad de los bienes compartidos a Logan Pierce en solitario. Solo que ella nunca los había firmado. Se le heló la sangre. La firma era impecable, una imitación tan precisa que solo podía provenir de alguien que la hubiera estudiado durante años, Madison. Claire dejó caer los papeles como si le quemaran. Esa noche se enfrentó a Logan. «Falsificaste mi firma», le susurró con voz temblorosa. «Te lo llevaste todo». Él la miró sin remordimientos. «Me estabas frenando, Claire. Recibirás una indemnización. Cógela y vete». Ella se quedó paralizada, con una mano instintivamente sobre su vientre. Y en ese momento, mientras los truenos retumbaban fuera de su mansión acristalada, Claire supo que el hombre al que había amado había muerto mucho antes de aquella noche y que la mujer que él había dejado atrás estaba a punto de renacer. La noche en que Claire descubrió que estaba embarazada debería haber sido una de las más felices de su vida. En cambio, se convirtió en la noche en que su mundo comenzó a derrumbarse. Recordaba cómo sostenía la pequeña prueba blanca entre sus manos temblorosas, mirando fijamente las tenues líneas rosadas como si fueran un milagro. Durante semanas, se había sentido mal cada mañana y agotada cada noche. Pensaba que era el estrés, el precio de vivir bajo el eco de la ambición de su marido. Pero cuando aparecieron esas líneas, algo floreció en su corazón. Una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, ese bebé podría volver a unirlos. Lo esperó esa noche, vestida con el suave jersey color crema que él una vez le dijo que la hacía parecer un hogar. La cena estaba lista, las velas parpadeaban, las luces de la ciudad se derramaban por la ventana, pintando el suelo de oro. Pero Logan no llegó a casa hasta medianoche. Entró tambaleándose por la puerta, con la corbata desatada y el aliento cargado de whisky. El corazón de Claire se hundió al ver el pintalabios en su cuello, el tono de Madison. Lo reconoció al instante, un carmesí intenso que ella nunca podría llevar. «He hecho la cena», dijo en voz baja, tratando de mantener la voz firme.
Él miró la mesa y luego hizo un gesto con la mano para descartarla. Ya he comido. Una reunión larga. ¿Así es como la llamamos ahora? Susurró Claire. Logan se quedó paralizado. ¿Qué has dicho? Tragó saliva con dificultad. Lo sé, Logan. Os he visto. A ti y a Madison. No me mientas más. Apretó la mandíbula. Por un momento, creyó ver un destello de culpa en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Te lo estás imaginando. Has estado bajo mucho estrés. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y eléctricas. Durante un instante, el silencio llenó la habitación. Entonces Logan se rió. Un sonido seco, sin humor. ¿Crees que eso va a arreglar algo? Las lágrimas nublaron su visión. Pensé que podría recordarte quiénes éramos. Se sirvió una copa, ignorando el temblor de su voz. Quienes éramos ya no existen. No encajas en esta vida, Claire. No como lo hace Madison. Algo dentro de ella se rompió. Es mi mejor amiga, dijo con voz entrecortada. ¿Cómo podéis hacerme esto los dos? Logan se bebió el whisky de un trago, con un tono agudo y cruel. Porque ella entiende el negocio. El mundo en el que vivo tú nunca lo entendiste. Fuiste buena al principio, fingiendo que éramos una pareja normal, pero yo he seguido adelante. El sonido que escapó de la garganta de Claire, ni siquiera me sentía humana. Estás tirando por la borda a tu familia por una imagen. Dejó el vaso sobre la mesa, con expresión gélida. Recibirás una indemnización y una casa en los Hamptons. Estarás bien. Solo tienes que firmar lo que te envíe mi abogado. La conversación terminó ahí. No quedaba nada más que decir. Esa noche, Claire hizo una pequeña maleta. Al pasar por la habitación del bebé, la que acababa de empezar a decorar, se detuvo con la mano apoyada en el vientre. El bebé dio una patada, un ligero aleteo que la hizo jadear. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía quedarse. No en esa casa, no con ese hombre. Se marchó en silencio, saliendo a la lluvia helada. El viento aullaba en las calles vacías mientras los truenos retumbaban sobre ella. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba seguir caminando. Horas más tarde, sus fuerzas la abandonaron. El dolor la golpeó como un cuchillo, agudo, repentino, despiadado. Se dobló en la acera, agarrándose el estómago mientras el mundo daba vueltas. Un par de faros atravesaron la oscuridad. Los frenos chirriaron hasta detenerse. Un hombre corrió hacia ella con voz distante, urgente. Oye, oye, quédate conmigo, Claire. Era Ethan Rowe, y mientras su visión se desvanecía, lo último que vio fue su rostro, tranquilo, decidido, antes de que todo se volviera negro. Cuando Claire abrió los ojos, el mundo era blanco y silencioso. El leve zumbido de las máquinas del hospital resonaba a su alrededor, y el olor estéril del antiséptico le llenaba la nariz. Por un momento, no recordaba dónde estaba, solo el frío peso del miedo que le oprimía el pecho. Entonces lo recordó todo. La lluvia, el dolor, los faros. Se llevó la mano al estómago, presa del pánico. Pero entonces sintió un movimiento, un leve y constante aleteo bajo su palma. Se le llenaron los ojos de lágrimas. El bebé seguía allí, vivo. «Estás despierta», dijo una voz grave. Giró la cabeza. Ethan Rose estaba de pie junto a la puerta, con su traje gris arrugado, la corbata aflojada y una taza de café en la mano. Su habitual severidad había sido sustituida por algo más suave. «Preocupación. Te desmayaste en medio de la Quinta Avenida», dijo con suavidad. «Tienes suerte de que yo saliera de una reunión cerca de allí». «Me salvaste», susurró ella. Él se encogió de hombros ligeramente. «Solo llamé a la ambulancia. Tú hiciste la parte difícil». La enfermera entró y le tomó las constantes vitales con una sonrisa. «Usted y el bebé están estables, señora Pierce, pero necesita descansar. El estrés es peligroso en esta etapa». Claire asintió débilmente. La palabra señora Pierce le dolió. No estaba segura de si aún tenía derecho a ese nombre. Después de que la enfermera se marchara, Ethan se acercó. «¿Lo sabe Logan?» Claire soltó una risa amarga. A Logan no le importa. Lo dejó claro. Ethan dudó. «Sé lo que hizo, Claire. Más de lo que crees», frunció el ceño.
¿Qué quieres decir? No respondió. En su lugar, metió la mano en su maletín y sacó una carpeta, deslizándola sobre la mesita de noche. Esta noche no. Primero tienes que recuperarte. Pero cuando estés lista, ábrela. Te explicará por qué no eres la única a la que traicionó. Antes de que ella pudiera insistir, entró el médico y Ethan salió en silencio. Esa noche, Claire se quedó despierta, mirando al techo. El pitido rítmico del monitor la arrullaba, pero sus pensamientos estaban lejos de estar tranquilos. La carpeta de Manila permanecía sin abrir a su lado, con una presencia pesada y misteriosa. Pensó en Logan, probablemente durmiendo plácidamente en su ático, envuelto en los brazos de Madison, mientras ella yacía sola, rodeada de máquinas. A la mañana siguiente, le dieron el alta con órdenes estrictas de descansar. Ethan se ofreció a llevarla a Fala, pero ella se negó. No tengo casa, dijo en voz baja. Él no insistió. En cambio, la llevó a un pequeño apartamento amueblado que tenía cerca de Central Park. Está vacío. Quédate aquí hasta que decidas qué hacer, le dijo simplemente. No puedo. Claire, su tono se suavizó. No me debes nada. Que esto sea un nuevo comienzo. Durante las siguientes semanas, ella comenzó a recuperarse. Cocinaba pequeñas comidas, paseaba por el parque e intentaba recordar cómo respirar de nuevo. Ethan la visitaba de vez en cuando, siempre brevemente, siempre educadamente, pero ella intuía que había algo oculto tras su aparente calma, como si supiera más de lo que decía. Una mañana, incapaz de resistirse, finalmente abrió la carpeta. Dentro había documentos, correos electrónicos, registros de transacciones y fotos. Se le heló la sangre. Logan había estado desviando fondos de la empresa a una cuenta offshore a nombre de Madison. Peor aún, algunas transferencias llevaban su firma falsificada. Si las autoridades lo descubrían, ella podría verse implicada. Le temblaban las manos mientras hojeaba las páginas. Ethan tenía razón. La traición de Logan iba más allá del amor. Era un delito. En el fondo de la carpeta había una sola nota con la pulcra letra de Ethan. Cuando seas lo suficientemente fuerte, nos defenderemos. Hasta entonces, mantén la calma. Claire exhaló temblorosamente y se presionó el estómago con una mano. El bebé dio una suave patada, como para recordarle que no estaba sola. Y en aquel silencioso apartamento, Claire hizo un voto en silencio. No solo sobreviviría a aquello, sino que saldría adelante. Y cuando lo hiciera, todos los secretos que Logan Pierce había enterrado arderían. El invierno que siguió fue el más frío que había vivido Nueva York en una década. La nieve cubría las calles en silencio. El rugido habitual de la ciudad se atenuó hasta convertirse en un zumbido lejano. Dentro del pequeño apartamento de Central Park, Claire vivía como un fantasma, medio viva, medio esperando. Los días se fundían con las noches. Dormía en el sofá porque la cama le parecía demasiado grande, demasiado vacía. La mesa de centro estaba cubierta de facturas sin pagar y viejas ecografías, recuerdos de la vida que se avecinaba, estuviera ella preparada o no. A veces hablaba con su hijo nonato, susurrándole promesas en medio del silencio. Te mantendré a salvo, murmuraba, aunque me cueste la vida. Su vientre se hacía más pesado, al igual que la soledad. Cada vez que pasaba por delante de un nuevo puesto, veía el rostro de Logan sonriéndole. Pierce Innovations recauda una financiación récord. La poderosa pareja del mundo tecnológico, Logan Pierce y Madison Cole. Su mundo brillaba mientras el de ella se derrumbaba en silencio. Ethan la visitaba una vez a la semana, siempre trayéndole comida y tranquilizándola en silencio. Nunca la juzgó, algo por lo que ella le estaba profundamente agradecida. Una vez le preguntó por qué la ayudaba. Él solo respondió, digamos que Logan y yo tenemos asuntos pendientes. Pero una noche, el silencio se rompió. Claire se despertó con unos golpes en la puerta. Su corazón dio un vuelco. Era más de medianoche y nevaba intensamente fuera. Se puso la bata, abrió la puerta y se quedó paralizada. Su hermano menor, Ryan, estaba allí, temblando, empapado hasta los huesos. Claire, la he fastidiado, lo metió dentro. Estaba más delgado de lo que ella recordaba,
con el rostro pálido y la mirada inquieta. Olía a cigarrillos y a desesperación. ¿Qué ha pasado?, le preguntó, guiándolo hacia el sofá. Pedí dinero prestado, murmuró, a gente a la que no debería haberlo pedido. Ryan pensé que podría duplicarlo, ya sabes, empezar con algo pequeño, devolverlo, pero salió mal. Dijeron que si no pagaba antes del viernes, vendrían a por mí. La miró, aterrorizado. Claire, ¿saben dónde vives? El aire salió de sus pulmones. Quería gritar, llorar, pero en lugar de eso se obligó a pensar. Las palabras de Ethan resonaban en su mente. No digas nada. Si Logan se entera de esto, lo usará en su contra. Yo me encargaré, dijo finalmente, aunque su voz temblaba. Al día siguiente, llamó a Ethan. Cuando llegó, le contó todo. Él escuchó en silencio y luego dijo, haré algunas llamadas, pero Claire, si son quienes creo que son, tienes que irte de este apartamento esta noche. En cuestión de horas, estaba en su coche envuelta en una manta, viendo cómo la ciudad desaparecía por la ventana. Ethan condujo hacia el norte hasta una cabaña aislada cerca del río Hudson. Aquí es más seguro, dijo, ayudándola a entrar. Aquella noche se quedó junto a la ventana, con los copos de nieve cayendo sobre el cristal. Cada vez que creo que he tocado fondo, susurró ella, se hunde más. Ethan se colocó detrás de ella, con su reflejo tranquilo pero firme. Eso es porque no estás destinada a quedarte en el fondo. Sus ojos se encontraron con los de él en el cristal. ¿De verdad crees que puedo recuperarme de esto? Él dudó. No lo creo. Lo sé. Las palabras la conmovieron profundamente, despertando una chispa que no había sentido en meses. Aún no sabía si le creía, pero, por primera vez, quería creerle. Más tarde esa noche, mientras el viento aullaba afuera, Claire yacía despierta, con la mano sobre su vientre. El bebé dio una patada, fuerte y segura. Era como si la vida misma le recordara que aún estaba en la lucha. Y en algún lugar entre el sonido de la tormenta y los latidos de su corazón, Claire hizo otro voto silencioso. Si alguna vez salía de esta oscuridad, nunca dejaría que nadie la volviera a quebrantar. 2 meses después, el Hudson se descongeló y con él algo dentro de Claire comenzó a cambiar. Seguía siendo frágil, mental y físicamente, pero ya no estaba rota. La tranquilidad de la cabaña le había dado espacio para pensar, respirar y comenzar a reconstruir la mujer que solía ser. La mañana comenzó temprano. Ethan le había dejado un pequeño cuaderno en la mesa de la cocina con una frase escrita en su interior. Vuelve a crear algo hermoso. Al principio no lo entendió, pero un día, mientras caminaba por el ático de la cabaña, encontró una vieja mesa de dibujo cubierta de polvo. Le recordó quién era antes de Logan, antes de las mentiras, antes de la soledad. Así que empezó a dibujar de nuevo. Al principio las líneas eran temblorosas, vacilantes, pero pronto sus manos recordaron. Los diseños brotaban de ella como la lluvia. Distribuciones de muebles, interiores de casas, cosas que nunca había tenido el valor de crear. Cuando Logan controlaba todas las decisiones, ella se perdía en ello durante horas. Y cuando terminó, se dio cuenta de que había dejado de pensar en él por completo. Ethan la visitaba todos los fines de semana, trayéndole comida y conversando tranquilamente. Nunca le preguntaba por Logan ni por Madison, y Claire nunca mencionaba el pasado, a menos que se le escapara entre sorbos de té. En cambio, hablaban del futuro, concretamente del suyo. «Tienes algo poco común», le dijo Ethan una tarde mientras la observaba dibujar. «No solo diseñas espacios, los sanas». Claire sonrió levemente. «Yo todavía estoy aprendiendo a curarme a mí misma». «Lo estás haciendo», dijo él en voz baja. Ella no supo cómo responder. Durante semanas, había combatido la soledad, construyendo muros imaginarios alrededor de su corazón. Pero con Ethan, los muros comenzaron a resquebrajarse. Él nunca coqueteó, nunca cruzó la línea, pero a veces, cuando sus manos se rozaban al pasar las tazas de café, una corriente silenciosa pulsaba entre ellos. Entonces, una noche, todo cambió.
Claire estaba sentada junto al fuego dibujando ideas para la guardería cuando sonó el teléfono de Ethan. Su expresión se ensombreció al contestar. Sí, dijo bruscamente. ¿Una pausa? ¿Dónde? Colgó y se volvió hacia ella. Alguien ha entrado en tu antiguo apartamento. Claire se quedó paralizada. ¿Qué? Lo han destrozado. La policía cree que buscaban algo. Su pulso se aceleró. Ryan. Ethan asintió con gravedad. Ya he mandado a alguien a comprobarlo. Se ha ido. Desapareció hace 3 días. El pánico se apoderó de su pecho. Se lo llevaron, ¿verdad? No lo sé, admitió Ethan. Pero quien quiera que esté detrás de esto ahora sabe de ti. Claire agarró el borde de la mesa. Dijiste que este lugar era seguro. Lo era, dijo Ethan en voz baja, hasta que alguien les dio el chivatazo. Las palabras la golpearon como un puñetazo. ¿Tú crees, Logan? Yo no creo, la interrumpió Ethan. Lo sé. Está tratando de sacarte de tu escondite, Sud. Esas cuentas que te mostré, las está usando para cubrir los fondos desaparecidos de la empresa. Y si desapareces para siempre, tú cargarás con la culpa. Sus rodillas se doblaron. Ethan la agarró antes de que cayera. Escúchame, dijo, estabilizándola. No estás sola en esto. Llevo meses preparando un caso, pero necesito pruebas, documentos a los que solo tú puedes acceder. Ella lo miró, temblando. De la oficina de Logan. Él asintió. Exactamente. Por primera vez en meses, Claire sintió algo poderoso agitarse en su interior. No era miedo, sino determinación. Volveré, susurró. Ethan parpadeó. Estás embarazada, Claire. Es demasiado arriesgado. Ella se llevó una mano al vientre. Ya me lo ha quitado todo. Mi hogar, mi nombre, mi paz. No dejaré que me quite también mi futuro. Ethan la miró fijamente y no vio a la mujer frágil a la que había rescatado, sino a la guerrera en la que se estaba convirtiendo. Entonces lo haremos juntos, dijo finalmente. Afuera, el viento volvió a aullar, pero esta vez no sonaba como desesperación, sonaba como cambio. Y mientras la luz del fuego parpadeaba en su rostro decidido, Claire supo que ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de recuperar su vida. 3 días después, Claire Bennett se encontraba frente a la torre de cristal que una vez llevó el nombre de su marido, Pierce Innovations. La superficie espejada reflejaba el horizonte de la ciudad y, débilmente, el rostro de la mujer que solía ser. Frágil, esperanzada, dependiente. Esa versión de ella había desaparecido. Lo que había allí ahora era alguien nuevo, más tranquilo, más frío, esculpido por la traición y el fuego. Llevaba un sencillo abrigo negro que ocultaba su creciente barriga y el pelo recogido en un elegante moño. Ethan le había advertido de nuevo esa mañana, con voz baja pero firme. Si algo te parece mal, vete. No tendré otra oportunidad, había respondido ella. Él suspiró. Entonces mantén el teléfono encendido. Estaré a 2 manzanas. Ahora, al entrar en el vestíbulo, cada sonido le parecía más agudo. El clic de sus tacones, el zumbido del ascensor, los saludos corteses de la recepcionista, que ya no la reconocía. Antes eso le dolía, ahora le parecía una armadura. El plan era sencillo pero arriesgado. Ethan había rastreado la ubicación de los archivos cifrados hasta el servidor privado de la oficina de Logan. Esos archivos lo contenían todo. Pruebas de las cuentas en el extranjero, las firmas falsificadas, las empresas ficticias a nombre de Madison. Si ella podía copiarlos, Ethan podría exponer a Logan públicamente y limpiar su nombre. Las puertas del ascensor se abrieron en la última planta. La vista le robó el aliento. El espacio no había cambiado. Suelos de mármol pulido, paredes de cristal con vistas a Manhattan y el leve aroma de su colonia que aún la perseguía. Su pulso se aceleró. Casi podía verlo paseándose de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, dando órdenes a gritos. Pero Logan no estaba allí. Todavía no. Entró rápidamente en su oficina. El escritorio brillaba, impecable, salvo por una foto enmarcada de él y Madison sonriendo para la portada de una revista. La pareja poderosa del año, pensó con un nudo en el estómago. Bocus, se susurró a sí misma.
Encontró la caja fuerte detrás de un panel de la estantería, justo donde Ethan había dicho que estaría. Tecleó el código que él le había dado, con las manos temblorosas. Se oyó un suave clic. Dentro había montones de archivos y un disco duro. Cogió ambos y los metió en su bolso. Entonces, se oyeron pasos. Claire se quedó paralizada. La puerta se abrió con un crujido y la voz de Logan llenó el aire. Me pareció oír tacones. Se le cortó la respiración. Lentamente se dio la vuelta. Él estaba casi igual que siempre, impecablemente vestido, con un reloj caro reluciente, pero sus ojos eran más agudos, más fríos. Claire dijo, sorprendido pero divertido. Estás diferente. El embarazo tiene eso, dijo ella con tono seco. Él se acercó, sonriendo. No deberías estar aquí. Yo podría decirte lo mismo, respondió ella, mientras él bajaba la mirada hacia su vientre y luego volvía a mirarla a la cara. Así que es verdad, lo has tenido, corrigió ella. Gemelos. Por un momento, algo brilló en sus ojos, sorpresa, tal vez incluso miedo, pero desapareció. Felicidades, estoy seguro de que serán unos accesorios encantadores para tu próxima aparición benéfica, suponiendo que puedas permitírtelo. Ella apretó la mandíbula. Falsificaste mi firma, Logan. Lo robaste todo. Él se rió. Siempre fuiste demasiado sentimental para los negocios. La mano de Claire se deslizó hacia su bolso, pero él captó el movimiento con la mirada. ¿Qué es eso? Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Madison entró y su sonrisa se desvaneció al ver a Claire. Dios mío, susurró. Has venido de verdad. La tensión se intensificó. Logan miró a Madison y luego volvió a mirar a Claire. ¿Creías que podías ser más lista que yo? Se burló. Siempre has sido demasiado emocional para este mundo, Claire. Su corazón latía con fuerza. No, dijo en voz baja. Por fin he aprendido cómo funciona el tuyo. Entonces, antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, pulsó el botón oculto de su teléfono. La señal de Ethan. Fuera, las alarmas de seguridad comenzaron a sonar de repente. La sonrisa burlona de Logan desapareció. Claire se volvió hacia la ventana, con voz firme. Querías poder, Logan. Estás a punto de ver cómo es el poder real. Y mientras las sirenas resonaban en el rascacielos, Claire pasó junto a él, dejando atrás al hombre que una vez poseyó su corazón y llevándose consigo la prueba que destruiría su imperio. En el momento en que Claire entró en el ascensor, él llenó el aire. Las luces rojas parpadeaban por el pasillo como balizas de advertencia. Ella se apretó el bolso contra el pecho, con cada latido de su corazón resonando en sus oídos. La memoria USB estaba dentro. Un pequeño trozo de plástico que contenía la verdad lo suficientemente poderosa como para arruinar a Logan Pierce para siempre. Las puertas del ascensor se cerraron, pero antes de que pudieran sellarse, una mano se interpuso entre ellas. La de Logan. Empujó las puertas para abrirlas, con los ojos ardientes de furia. No irás a ninguna parte. Claire retrocedió, sintiéndose repentinamente asfixiada en ese espacio cerrado. Tú te lo has buscado, Logan. Robaste a tu propia empresa. ¿A mí? Se burló él. ¿Crees que alguien te va a creer? Una mujer que abandonó a su marido y se fugó embarazada con la ayuda de otro hombre. Eres una historia, Claire, una tragedia que los medios devorarán. Sus dedos se aferraron al teléfono de emergencia del ascensor. Quizás. Pero incluso las historias pueden volverse contra sus villanos. Logan se abalanzó sobre ella. Ella se agachó y le dio un codazo en las costillas. El movimiento le provocó un dolor agudo en el costado, y su cuerpo le recordó que estaba embarazada de 7 meses. Aún así, la adrenalina la empujó hacia adelante. Pulsó el botón del vestíbulo y pateó el comando de cierre hasta que las puertas se cerraron justo cuando el puño de Logan golpeaba el metal. El ascensor comenzó a descender. Claire respiraba rápido y superficialmente. Podía sentir a los gemelos moviéndose dentro de ella, respondiendo a su pánico. No pasa nada, susurró, presionando su mano contra su vientre. Mamá os tiene. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, se desató el caos. Los guardias de seguridad pasaron corriendo junto a ella hacia los pisos superiores, con las radios a todo volumen.
Se escabulló entre la multitud y salió al aire frío de la noche. La ciudad la impactó como una descarga. Taxis tocando el claxon, luces intermitentes, nieve arremolinándose bajo las farolas. Al otro lado de la calle, el sedán negro de Ethan estaba parado. Saltó en cuanto la vio. ¿Lo tienes? Ella asintió, agarrando la bolsa. Todo, pero él lo sabe. Ethan apretó la mandíbula. Entonces no tenemos mucho tiempo. Se alejaron a toda velocidad por la ciudad, con el horizonte resplandeciendo a sus espaldas. Durante un largo tramo, ninguno de los dos habló. La tensión era palpable, solo rota por el sonido de los limpiaparabrisas cortando la nieve. Finalmente, Claire dijo, intentó tenderme otra trampa. Dijo que nadie me creería. Ethan apretó el volante con más fuerza. En una cosa tiene razón. La prensa le dará vueltas al asunto, pero una vez que filtre estos documentos a la Comisión de Valores, no importará lo que él cuente. Los hechos hablan por sí solos. Ella se volvió hacia él. Llevas tiempo planeando esto, ¿verdad? Ethan exhaló, sin apartar la vista de la carretera. Logan arruinó más vidas que la tuya. Hace años utilizó mi nombre para conseguir inversiones falsas. Lo perdí todo. Mi empresa, mi reputación. Desde entonces he estado recopilando pruebas. Ella lo miró, atónita. Podrías haberme dejado fuera de esto. No podía, dijo él en voz baja, porque tú eres la clave. Eres la única cuyo nombre sigue vinculado al fideicomiso que él utilizó. Sin ti, el caso se viene abajo. Por primera vez, ella vio el peso que Ethan llevaba, la culpa, la determinación, y debajo de todo eso, algo más. Cuando llegaron al puente, unas luces azules parpadearon detrás de ellos. «Policía, maldita sea», murmuró Ethan, girando hacia una calle lateral. «No son policías de verdad», dijo tras echar un vistazo por el espejo retrovisor. «Son los hombres de Logan». El pulso de Claire se aceleró. «¿Qué hacemos?» Él le entregó una segunda memoria USB. «Aquí hay una copia. Si pasa algo, cógela y corre». «No te voy a abandonar», dijo ella con fiereza. «Claire». Antes de que pudiera terminar, un todoterreno negro se detuvo chirriando detrás de ellos. Unos hombres saltaron del vehículo gritando. Ethan pisó el acelerador y los neumáticos chirriaron sobre la carretera helada. El coche derrapó y los faros atravesaron la oscuridad. «¡Agárrate!», gritó. El todoterreno embistió su parachoques. Claire gritó y se agarró el estómago mientras el coche giraba hacia la barrera de seguridad. El cristal se rompió, el metal se retorció y luego se produjo el impacto. Todo se volvió blanco. Cuando volvió en sí, se oían sirenas a lo lejos. Claire parpadeó, aturdida, con la vista borrosa. Ethan estaba desplomado sobre el volante, inconsciente, pero respirando. La nieve se colaba por la ventana rota. Y mientras Claire salía a gatas de los restos del coche, agarrándose el disco al pecho, una verdad se grabó a fuego en su mente. Ya no estaba huyendo. La lucha acababa de empezar. El accidente debería haberla matado. Eso fue lo que dijo el médico más tarde. Pero cuando Claire abrió los ojos en la estéril blancura de una habitación de hospital, estaba viva, magullada, dolorida, cosida, pero viva. El primer sonido que oyó fue el pitido rítmico de un monitor cardíaco. El segundo fue un latido débil y constante que resonaba en un monitor fetal a su lado. Los bebés seguían vivos. Las lágrimas le nublaron la vista mientras se llevaba la mano al vientre. «Aguantasteis», susurró. «Aguantasteis por mí». Apareció una enfermera y le tomó las constantes vitales con una cálida sonrisa. «Tiene suerte, señorita Bennett. Estuvo cerca. El hombre que estaba con usted está en quirófano, pero estable». Claire cerró los ojos. Se sintió invadida por el alivio. «Ethan», murmuró. «Gracias a Dios». La enfermera dudó. «Ha estado preguntando por usted incluso antes de que lo sedaran. Dijo que le dijera que no perdiera esa bolsa que tenía». La bolsa. La mirada de Claire se dirigió rápidamente a la esquina de la habitación. Allí estaba, apoyada en una silla, arañada pero intacta. Dentro estaba la memoria USB, la prueba, la ventaja, el arma.
Había arriesgado su vida por ella. Ahora era su única forma de seguir adelante. Horas más tarde, mientras el hospital dormía, abrió su teléfono. Las notificaciones explotaron en la pantalla. Noticias de última hora, escándalo financiero, rumores de investigación. Alguien había filtrado a los medios de comunicación los archivos preliminares de Pierce Innovations. Las fotos de Logan y Madison aparecían por todas partes. Los titulares gritaban, "Acusaciones de fraude. La poderosa pareja de Rock Tech". Ella lo miró con incredulidad. Ethan debía de haber subido los datos antes del accidente. Incluso medio muerto, había cumplido su promesa. Pero la victoria no le sabía dulce. Todavía no. Por la mañana los periodistas se reunieron fuera del hospital, ávidos de declaraciones, de escándalo. Claire pidió que le dieran el alta antes de tiempo. Necesitaba aire, espacio y control. Firmó el alta en contra del consejo médico y se dirigió directamente a la habitación de Ethan. Él estaba pálido, con una venda en la frente, el brazo vendado y un cabestrillo. Cuando la vio, sonrió débilmente. «Tienes muy mal aspecto». Ella se rió a pesar del nudo que tenía en la garganta. «Tú tampoco estás precisamente radiante». Él señaló la televisión colgada en la pared. Los presentadores de noticias analizaban la caída de Pierce Innovations. «Esto es solo el principio», dijo Ethan. «La Comisión de Valores va a intervenir. La junta directiva está entrando en pánico. Lo está perdiendo todo». Claire miró la pantalla. La sonrisa antes perfecta de Logan había sido sustituida por imágenes de él apartando micrófonos. Madison iba detrás con gafas de sol que le ocultaban el rostro. «Debería sentirme feliz», susurró. «Pero lo único que siento es vacío». «Es normal», dijo Ethan en voz baja. «Sí. Cuando pierdes algo que has construido, aunque estuviera envenenado, te deja una cicatriz». Ella se volvió hacia él. «Sabías que esto iba a pasar. Lo has estado planeando durante años». Él no lo negó. Simplemente no esperaba que fueras tú quien lo terminara. El silencio se extendió entre ellos, cargado de gratitud tácita y algo más profundo. Ninguno se atrevió a nombrarlo. Entonces Ethan metió la mano en el cajón junto a su cama y le entregó un documento doblado. «Lo redacté hace meses. Es un acuerdo fiduciario para tus hijos. Cuando nazcan, heredarán mi participación en la empresa una vez que se liquide». Se le cortó la respiración. «Ethan, no. No es caridad», dijo él con firmeza. «Es justicia. Deja que algo bueno salga de toda esta ruina». A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Le tomó la mano con la voz temblorosa. «Me has salvado 2 veces, una en la calle y otra de mí misma». Él sonrió levemente. «Entonces, prométeme una cosa. No dejes de luchar. Eres más fuerte de lo que crees». Claire. Fuera, la ciudad despertaba al caos. Los periodistas gritaban, los inversores huían, los titulares desentrañaban una dinastía. Dentro de aquella tranquila habitación de hospital, Claire tomó una decisión. No era solo una víctima o una viuda en espera. Era madre, superviviente y una mujer renacida. Y mientras miraba por la ventana hacia la luz de la mañana, Claire susurró las palabras que marcaron el comienzo de su nueva vida. «Esta vez, lucharé por mí». Cuando Claire tuvo fuerzas suficientes para salir del hospital, Nueva York se había vuelto contra Logan Pierce. Su imperio, que en su día fue un monumento de cristal y arrogancia, ahora se derrumbaba bajo el peso del escrutinio público. Los titulares la seguían a todas partes. Las innovaciones de Pierce bajo investigación. La poderosa pareja desaparece en medio de acusaciones de fraude. La ex mujer en el centro del escándalo. Ella los ignoró todos. Tenía algo mucho más importante en lo que centrarse. Ethan había sido dado de alta unos días antes, insistiendo en que estaba bien. Se reunieron en una tranquila cafetería del centro, uno de los pocos lugares donde las cámaras no podían llegar. Él parecía cansado, pero vivo, con los brazos aún en cabestrillo. «Te ves más fuerte», le dijo cuando ella se sentó. «Me siento más fuerte», respondió Claire, con una voz más firme que en meses. «Los bebés nacerán dentro de 6 semanas», sonrió levemente.
Y la mujer que se suponía que estaba arruinada es ahora la que tiene todas las cartas en la mano. Claire removió su té, con la mirada perdida hacia la ventana, donde la nieve aún cubría las calles. No quiero venganza, Ethan. Quiero cerrar este capítulo, por ellos y por mí. Lo tendrás, dijo él, deslizando una carpeta por la mesa. Dentro había documentos judiciales, una citación, una declaración jurada y una notificación formal de la Comisión de Valores y Bolsa. Logan y Madison tenían que comparecer ante el tribunal el mes siguiente. Fraude, malversación, evasión fiscal. Todo iba a salir a la luz. Claire exhaló, con una mezcla de alivio e incredulidad en el pecho. Lo habías conseguido. Lo habíamos conseguido, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. Esa noche, de vuelta en su apartamento, se encontró hojeando viejas fotos, aquellas que no había sido capaz de borrar. Ella y Logan sonriendo el día de su boda. Madison lanzándoles confeti, con su risa brillante y falsa, su mano deslizándose hacia su vientre. Nunca conoceréis esa versión de mí, susurró a sus hijos no nacidos. Y eso es bueno. Había empezado a ver a una terapeuta por insistencia de Ethan. La doctora Hayward, una mujer tranquila con cabello plateado y ojos amables, tenía una forma de atravesar las defensas de Claire. No estás reconstruyendo, le dijo a Claire durante una sesión. Te estás convirtiendo. Esas palabras se le quedaron grabadas. Claire volvió a aceptar pequeños proyectos como autónoma, diseños para hoteles boutique, reformas de áticos. Su reputación, aunque mancillada por su relación con Logan, comenzó a recuperarse poco a poco. Los clientes admiraban su resiliencia, su dignidad tranquila. Uno incluso le dijo, has sobrevivido a algo de lo que la mayoría de la gente no habría salido airosa. Eso es un poder que el dinero no puede comprar. Aún así, había noches en las que el miedo volvía. Los destellos de los faros, el recuerdo del cristal rompiéndose, el eco de la voz de Logan llamándola sentimental. Pero cada vez que vacilaba, la voz firme de Ethan se repetía en su mente. Eres más fuerte de lo que crees. Entonces, una noche, justo cuando se estaba acomodando con una taza de té, su teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo la impulsó a contestar. ¿Claire Bennett? Preguntó una voz masculina. Soy el detective Morales, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Nueva York. Pensamos que le interesaría saberlo. Logan Pierce ha sido detenido esta noche en el aeropuerto JFK. Intentaba huir del país. Se le cortó la respiración. Estaba detenido. Sí, señora. Lo tenemos a él y a Madison Cole. Esta vez no se librarán. Le dio las gracias y colgó, con las manos temblorosas. El silencio de la habitación ahora era diferente, más ligero, más libre. No lloró, no sonrió, solo cerró los ojos y susurró, por fin. Más tarde esa noche, visitó a Ethan. Estaba sentado junto a la chimenea leyendo. Cuando levantó la vista, ella dijo en voz baja, lo han capturado. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Ethan le tomó la mano. Se ha acabado, Claire. Ella negó con la cabeza. No, solo acaba de empezar. Porque ahora que el hombre que la había destruido estaba encadenado, por fin podía construir algo que fuera suyo. Una vida definida no por el dolor, sino por un propósito. El día en que nacieron sus gemelos, el cielo sobre Manhattan se tiñó de oro. Era el tipo de amanecer que parecía una promesa. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas y el sonido de dos llantos de recién nacidos, frágiles pero intensos. Claire Bennett había imaginado este momento 1000 veces, pero nunca así. Sin la mano de su marido que sostener, sin fotos sonrientes para las revistas, solo ella. Las dos vidas por las que había luchado para proteger y la tranquila certeza de que todo lo que había soportado la había llevado hasta allí. La enfermera colocó a los bebés en sus brazos. Uno de los niños tenía sus ojos oscuros, el otro su boca tranquila. Noah y Liam, susurró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Bienvenidos a casa. Ethan estaba junto a la puerta, pálido pero sonriente, con un ramo de lirios en su mano buena. Son perfectos,
dijo en voz baja. Clareire lo miró, agotada pero radiante. Me mantuviste con vida para esto, dijo. Él sonrió levemente. No, tú te mantuviste con vida. Yo solo me negué a dejarte rendirte. Por primera vez en meses, ella se rió. Una risa plena y sincera que llenó la habitación. A medida que pasaban los días, la tormenta mediática fuera solo se hacía más fuerte. Las detenciones de Logan y Madison dominaban todos los titulares. Las imágenes los mostraban siendo escoltados al Tribunal Federal, con sus abrigos de diseño ya no como armadura, sino como prueba de su arrogancia. El imperio Pierce se desmoronaba. Se revelaban cuentas secretas en el extranjero. El nombre de Claire también apareció, no como víctima, sino como denunciante, la mujer que había derribado a su propio traidor. Ethan quería que se escondiera, pero Claire se negó. No voy a desaparecer, dijo. Si me quedo callada, ellos seguirán ganando. Así que se enfrentó al mundo con cautela. La mañana de su alta, concedió una entrevista exclusiva, una conversación tranquila y elegante que se emitió en la televisión nacional. No destruí a nadie, le dijo al entrevistador con voz firme. Revelé la verdad. Las personas que construyeron sus vidas sobre mentiras se destruyeron a sí mismas. El video se hizo viral. Mujeres de todo el país inundaron sus redes sociales con mensajes de admiración, gratitud y solidaridad. Me has recordado que nunca debo callarme. Me has dado esperanza. Pero mientras el mundo la aclamaba como un símbolo de fortaleza, en privado Claire solo intentaba descubrir la maternidad. Las noches se confundían con los días. Los gemelos lloraban por turnos, y sus pequeños pulmones le recordaban lo frágiles que podían ser los nuevos comienzos. Apenas dormía, sobreviviendo a base de cafeína e instinto. Aún así, cuando los miraba, cuando veía sus ojos, su confianza sin filtros, sabía que volvería a hacerlo todo de nuevo. Ethan la visitaba a menudo, siempre trayéndole pequeños consuelos. Pales, leche de fórmula, silencio. Una noche, entró y la encontró dormida en el sofá, con un bebé en cada brazo. La televisión sonaba suavemente de fondo, con un presentador de noticias hablando de la investigación en curso. La observó durante un largo rato, con algo inexpresable parpadeando en sus ojos. Luego, en silencio, le ajustó la manta sobre los hombros y apagó la televisión. Semanas más tarde, cuando la primavera comenzaba a descongelar la ciudad, Claire recibió una carta del tribunal. Logan se había declarado culpable de fraude y conspiración. Madison se había vuelto contra él y había llegado a un acuerdo a cambio de su testimonio. Logan se enfrentaba a 15 años de cárcel. Claire se quedó mirando la carta durante un largo rato, con el corazón tranquilo y en calma. La justicia no le hacía sentir triunfante, sino en paz. Esa noche, se quedó de pie junto a la ventana de la habitación de los niños, contemplando las luces de la ciudad que parpadeaban abajo. Los bebés dormían profundamente, y su suave respiración era el único ritmo que ella necesitaba. Les susurró, nacisteis del peor dolor de mi vida, pero sois lo mejor que me ha pasado nunca. Entonces sonó su teléfono. Era un mensaje de Ethan. Quedemos mañana, hay algo que tienes que ver. Y mientras Claire miraba a sus hijos dormidos, no sabía que lo que le esperaba al día siguiente no era otra batalla. Verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre Ethan Rowe. A la mañana siguiente, la ciudad estaba limpia por una fina llovizna, de esas que difuminan los reflejos y hacen que incluso las calles más feas parezcan poéticas. Claire abrigó a los gemelos, les dio un beso en la frente y los dejó con la niñera. Sentía una mezcla de curiosidad y algo más oscuro en el estómago mientras cruzaba Manhattan en coche hacia la dirección que Ethan le había enviado por mensaje. No era su oficina habitual. Era un viejo almacén cerca del río, tranquilo y medio abandonado. Aparcó con el corazón latiéndole con fuerza y entró. Ethan ya estaba allí, de pie junto a una mesa llena de archivos, discos duros y sobres sellados. Parecía diferente, más viejo de alguna manera. El peso de demasiados secretos era visible en las ojeras que tenía debajo de los ojos.
Dijiste que tenías algo que mostrarme, dijo ella con cautela. Él asintió y deslizó una carpeta hacia ella. Todo lo que creías saber sobre la empresa de Logan es solo una parte de la historia. Claire frunció el ceño y abrió la carpeta. Dentro había documentos que no reconocía, transferencias bancarias, documentos corporativos, una lista de accionistas. En la parte superior había un nombre que le heló la sangre. Rogue Capital Holdings. Su mirada se posó en él. Esa es tu empresa. Lo era, dijo Ethan en voz baja, antes de que Logan me la robara. Empezó a dar vueltas. Las confesiones brotaban como un torrente que ya no podía contener. Años atrás, antes de que ella conociera a Logan, Ethan había sido su mentor. Juntos habían sentado las bases de Pierce Innovations, Ethan como inversor, Logan como visionario. Pero la codicia se había arraigado pronto. Logan falsificó firmas, manipuló contratos y obligó a Ethan a marcharse, quedándose con todo. Lo perdí todo. Mi empresa, mi reputación, mi familia, dijo Ethan. Fue entonces cuando empecé a investigar. Pensé que desenmascararlo me ayudaría a cerrar el capítulo, pero entonces descubrí algo peor. Sacó otro sobre de la pila, más grueso esta vez, sellado con una etiqueta de prueba. Esto, esto es lo que realmente estaba protegiendo. Dentro había fotos, imágenes granuladas en blanco y negro de manifiestos de embarque, cuentas en el extranjero y jets privados vinculados a una empresa llamada Novatech. Cada documento llevaba la misma firma, Logan Pierce. La voz de Claire temblaba. ¿Qué es esto? ¿Lavado de dinero? Respondió Ethan. Y no solo dinero, datos, investigación biométrica, tecnología de vigilancia vendida en el extranjero. No solo robaba a los inversores, vendía las identidades de las personas. Se le doblaron las rodillas. ¿Estás diciendo que él es parte de algo más grande? Ethan asintió. Y la gente con la que trabajaba siguen ahí fuera. Que Logan vaya a la cárcel no los detiene. En todo caso, te convierte en un objetivo. Las palabras la golpearon como un rayo. ¿Un objetivo? Él la miró a los ojos. Esos gemelos son los últimos herederos legales de su fortuna. El fideicomiso que creó antes de todo esto. Ahora vale cientos de millones. Si te pasa algo, la custodia y el control podrían pasar a sus parientes más cercanos. A Claire se le heló la sangre. Madison, ella nunca... Sí que lo haría. Ethan la interrumpió. Está desesperada y no está sola. De repente se oyó un estruendo procedente del exterior, el sonido de una puerta al cerrarse de golpe. Ethan miró rápidamente hacia la ventana. Se nos acaba el tiempo. Antes de que Claire pudiera decir nada, las luces del almacén parpadearon. Se oyeron varios pasos. Ethan cogió los archivos y los metió en una bolsa de lona. Sal por la parte de atrás, Ethan. ¿Y qué pasa con...? Te ganaré un minuto, dijo, mientras se dirigía hacia la entrada principal. Lleva a los bebés a un lugar seguro. No vayas a casa. La urgencia en su voz hizo que la adrenalina corriera por sus venas. Claire agarró la bolsa y corrió hacia la puerta trasera. El eco de las botas y los gritos se acercaba por detrás justo cuando salía al callejón empapado por la lluvia. Un disparo rompió el aire. Se quedó paralizada, con el corazón encogido y el mundo girando a su alrededor. Ethan, gritó, volviéndose hacia el almacén. No hubo respuesta, solo el eco de los pasos que se alejaban y la lluvia que se tragaba el sonido. Y mientras Claire huía hacia la tormenta, apretando la bolsa contra su pecho, se dio cuenta de que esto no había terminado. El imperio de Logan había caído, pero su sombra seguía viva, y ahora ella estaba en su punto de mira. La lluvia no había parado en 2 días. Caía en cortinas implacables que difuminaban el mundo en gris, limpiando la ciudad, pero dejando el corazón de Claire lleno de temor. No había dormido desde lo del almacén. Ethan había desaparecido tras el disparo, y cada hora sin noticias era como una herida que se negaba a cerrarse. Se había escondido con los gemelos en un pequeño refugio que Ethan había mencionado una vez, un apartamento no registrado encima de una panadería cerrada en Queens. El aire olía débilmente a flores y polvo,
y el sonido de los trenes que pasaban en la distancia le proporcionaba el ruido suficiente para ahogar el miedo. Su teléfono yacía en silencio sobre la mesa a su lado. Cada vez que vibraba, daba un respingo, aterrorizada por si fuera la policía o peor aún, alguien que se hiciera pasar por ella. Lo único que le impedía derrumbarse por completo eran los gemelos. Noah y Liam, de solo unas semanas, dormían a su lado en una cuna improvisada hecha con una vieja cesta de la ropa y mantas suaves. Verlos respirar le daba fuerzas. «Os mantendré a salvo», susurró, aunque no estaba segura de poder hacerlo. Esa tarde, abrió la bolsa de viaje que Ethan le había entregado antes de que todo se fuera al traste. Dentro estaban las mismas carpetas y discos duros, pero ahora se fijó en algo nuevo. Una pequeña memoria USB negra pegada con cinta adhesiva al forro interior, con la simple etiqueta «Pruebas confidenciales». Con las manos temblorosas, la conectó a su ordenador portátil. Apareció una carpeta. Dentro había videos, archivos cifrados y un documento titulado «Socios de Novatec». Hizo clic en él y se quedó paralizada. Había nombres, docenas de ellos, políticos, inversores, incluso un juez federal, todos vinculados a cuentas en el extranjero bajo la antigua empresa de Logan. Y en lo alto de la lista había uno familiar. Madison Cole. Un escalofrío le recorrió la espalda. Madison no solo la había traicionado a ella personalmente, había formado parte de la red criminal de Logan desde el principio. La amante, la cómplice, la superviviente. A Cla le hervía la sangre. Quería gritar para contárselo al mundo, pero un sonido la detuvo. Pasos, lentos, deliberados, subiendo por la escalera trasera. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Agarró su teléfono y susurró: «No hagáis ruido, bebés». La puerta se abrió lentamente. «Claire», llamó una voz en voz baja. «Soy yo, Ethan». Corrió hacia él antes de poder detenerse. Estaba pálido, agotado, con el brazo izquierdo vendado. Tenía sangre seca en la camisa, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. «Estás vivo», susurró ella. «Apenas», dijo él, cerrando la puerta detrás de él. Sabían que estábamos allí. Alguien les avisó. ¿Quién? Dudó y luego sacó un papel doblado de su chaqueta. Era una foto, granulada, pero lo suficientemente clara como para hacerla jadear. Madison saliendo de un coche, estrechando la mano de un hombre que Claire no reconocía. Reconocía. «¿Quién es él?», preguntó ella. «Leonid Voss», respondió Ethan. «Un inversor ruso, uno de los socios originales de Novatec. Ahora está en Nueva York limpiando lo que queda del desastre de Logan, y Madison trabaja para él». Claire se quedó mirando la foto y la verdad la atravesó como un cuchillo. «Entonces, esto no ha terminado». «Ni mucho menos», dijo Ethan con severidad. «Vos quiere el disco duro que tienes, el que le conecta a la red. Si lo consigue, todo esto desaparecerá, y nosotros también». Tragó saliva. «Entonces nos aseguraremos de que nunca desaparezca». Ethan la miró, sorprendido. «Cla, esta ya no es tu lucha. Tienes a los gemelos. Es precisamente mi lucha», le interrumpió ella. «Él destruyó mi vida, Ethan. Madison le ayudó y ahora vienen a por mis hijos. ¿Crees que voy a huir otra vez?» La observó durante un largo momento y luego asintió lentamente. «De acuerdo, entonces lucharemos con inteligencia». «¿Cómo?» «Lo filtraremos todo. No a la prensa, a todo el mundo. Miles de correos electrónicos, archivos encriptados, redes sociales. Los ahogaremos en la verdad antes de que puedan silenciarnos». Claire lo miró a los ojos, con el miedo transformado en determinación. «Entonces acabemos con esto». Afuera, los truenos retumbaban sobre la ciudad como una advertencia. Y mientras Ethan comenzaba a conectar los discos duros, Claire se paró a su lado. Ya no era la mujer que había sido abandonada, sino la que estaba a punto de derribar un imperio. La ciudad no durmió esa noche, y Claire tampoco. El pequeño apartamento brillaba con la pálida luz de las pantallas de los ordenadores, y el zumbido de los ventiladores llenaba el silencio. Ethan se sentó a la mesa y empezó a teclear furiosamente, mientras Claire caminaba detrás de él.
La bolsa de tela con las pruebas se vació sobre el suelo. Papeles, memorias USB, fotografías, todo organizado en pilas ordenadas y condenatorias. Ya está, dijo Ethan en voz baja. Una vez que pulse enviar, no habrá vuelta atrás. Seremos objetivos, no solo de vos, sino de todos los que le pertenecen. Claire se colocó a su lado, con los brazos cruzados. Hemos sido objetivos desde el momento en que Logan entró en mi vida. Estoy harta de esconderme. Él la miró, a esta mujer que había sobrevivido a la traición, la pérdida y la muerte cercana, y por un momento vio algo inquebrantable en sus ojos. Entonces lo quemaremos todo, dijo. Pulsó intro. Los archivos comenzaron a cargarse. Miles de documentos, correos electrónicos y contratos copiados en servidores encriptados, compartidos a través de red, es de denunciantes y enviados a los principales medios de comunicación. La barra de progreso se llenaba lentamente, píxel a píxel, en una silenciosa cuenta atrás hacia la guerra. Al amanecer, el mundo comenzó a despertar al caos. Los teléfonos zumbaban. Los periodistas gritaban. Las pantallas se llenaron de titulares que se propagaron más rápido que un incendio forestal. Se destapó una red de corrupción global. Líderes políticos y empresariales bajo investigación. Y luego el escándalo Novate, la viuda que derribó el imperio. Claire observaba desde la ventana cómo la ciudad estallaba. Su nombre era tendencia en Internet. Su rostro aparecía en todas las cadenas. El mismo mundo que una vez la había despreciado ahora la miraba con admiración. La mujer que había destapado el imperio en la sombra de $1.000 millones. Ethan encendió la televisión. La voz del presentador temblaba de incredulidad mientras enumeraba los nombres. Logan Pierce, Madison Cole, Leonid Voss y docenas más. Claire exhaló con las manos temblorosas. Se ha hecho público. Ethan asintió. Se ha hecho público y no hay vuelta atrás. Por un breve y frágil instante, se sintió libre. Entonces sonó el teléfono. Lo descolgó, esperando que fuera un periodista, pero se quedó paralizada al oír la voz al otro lado. Baja, controlada, gélida. Claire Bennett, dijo Madison. Claire apretó el puño. Deberías estar en la cárcel. Una pequeña risa crepitó a través de la línea. ¿De verdad crees que esto termina con unos cuantos correos electrónicos y titulares? No tienes ni idea de a quién acabas de exponer. Entonces ilumíname. El tono de Madison se volvió agudo. Crees que eres una heroína, pero eres un peón. Vos no perdona. No solo lo has arruinado a él, has arruinado a personas con un poder que ni te imaginas. ¿Crees que tú y tu pequeño abogado podéis ocultar a esos bebés para siempre? La línea se cortó. La sangre de Claire se heló. Miró a Ethan. Vienen a por nosotros. Él no dudó. Empaqueta lo que puedas. Nos vamos ahora mismo. En cuestión de minutos, el apartamento quedó vacío. Ethan cogió los discos duros. Claire envolvió a los gemelos y juntos salieron por la escalera trasera hacia la niebla del amanecer. Condujeron hacia el norte, dejando atrás la ciudad. Claire abrazó a Noah y Liam, con la mente dando vueltas a las palabras de Madison. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa burlona de Logan, la traición de Madison y la tranquila determinación de Ethan. ¿A dónde iremos?, preguntó. Ethan mantuvo la vista en la carretera. Algún lugar donde no nos esperen. Conozco a gente que odia a vos tanto como nosotros. El coche serpenteaba por carreteras secundarias y autopistas vacías. Afuera, el sol salía lentamente, pintando el cielo con tonos de fuego. Claire observaba el horizonte, agotada, pero bajo ese cansancio había algo más fuerte. Desafío. Se volvió hacia Ethan. Sabes lo que se avecina, ¿verdad? Él asintió. Una tormenta. Claire miró a los gemelos, cuyos rostros diminutos estaban tranquilos a la luz de la mañana. Entonces la afrontaremos, dijo en voz baja, porque ya he sobrevivido a cosas peores. Y mientras su coche desaparecía en el amanecer, el mundo que Claire había conocido se quemaba detrás de ellos. Pero, por primera vez, ella no huía del fuego. Lo atravesaba. La cabaña se encontraba en lo profundo de las montañas Catskill, rodeada de un silencio tan denso que presionaba contra las ventanas.
Claire no había dormido desde el viaje. Cada sonido, el crujir de la madera vieja, el susurro del viento entre los árboles, le parecía una advertencia. Ethan le aseguró que allí estaban a salvo, pero seguridad se había convertido en una palabra en la que ella ya no confiaba. Él había conseguido la cabaña a través de un antiguo contacto, un exanalista de inteligencia que le debía un favor. No había señal de teléfono, ni internet, ni ningún vínculo rastreable con el mundo al que acababan de exponerse. Nos mantendremos ocultos durante un tiempo, dijo Ethan con voz tranquila, aunque sus ojos delataban su agotamiento. Las agencias están limpiando el desastre. Vos no se arriesgará a hacer nada hasta que se apague el foco de atención. Claire asintió, aunque su instinto le decía lo contrario. Madison me llamó, dijo en voz baja. Sabía dónde estábamos antes de que nos fuéramos. Eso significa que alguien cercano a nosotros lo filtró. Ethan levantó la vista bruscamente. ¿Dijo algo más? Dijo, hemos enfadado a gente que ni siquiera sabíamos que existía. Vendrán a por los gemelos. Su expresión se endureció. Entonces nos aseguraremos de que no lo hagan. Durante los días siguientes, Ethan transformó la cabaña en una fortaleza, con cerraduras reforzadas, cámaras ocultas y un generador de reserva. Claire lo observaba moverse con precisión, siempre alerta, siempre escaneando el perímetro. Eso le recordaba lo mucho que él había sacrificado para protegerla. Ya no era solo un abogado, era un hombre atormentado por lo que había perdido y decidido a no volver a perderlo. Mientras tanto, Claire cuidaba de los bebés. Los gemelos eran su ancla, su razón para seguir respirando. Noah era tranquilo y observador. Sus ojos oscuros seguían cada uno de sus movimientos, mientras que Liam tenía el espíritu obstinado de su difunto marido. Y ella no dejaba de ver la ironía. A veces, cuando los sostenía en brazos, casi podía olvidar el peligro que se avecinaba. Casi. La cuarta noche, la paz se hizo añicos. Comenzó con el leve zumbido de un coche que se acercaba. Claire se quedó paralizada a medio paso, con la mano aún en un biberón. Ethan se acercó a la ventana en cuestión de segundos, con expresión tensa. No lleva luces, murmuró. Vienen por la carretera secundaria. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién es? Él no respondió. Metió la mano en el cajón, sacó una pistola y comprobó la recámara. Ethan, lleva a los gemelos al sótano. No hagáis ruido. Claire cogió a los bebés y huyó hacia la trampilla que había debajo de la alfombra. Le temblaban las manos mientras se metía en el estrecho espacio y cerraba el panel de madera que había encima de ella. Podía oír pasos lejanos fuera, botas crujiendo sobre la grava. Luego se oyeron voces, masculinas, frías, con acento extranjero. Revisaron el perímetro. Una puerta se abrió con un chirrido. Se oyeron pasos pesados sobre su cabeza. Claire apretó a sus hijos contra su pecho. Todos sus músculos se tensaron por el terror. Un estruendo rompió el silencio. Luego otro. El sonido de una pelea. Gritos. Un disparo. Se le cortó la respiración. Ethan. Se tapó la boca con la mano para no gritar. Los gemelos se movieron, pero no lloraron, como si comprendieran la gravedad del silencio que los rodeaba. Los minutos pasaban lentamente, como horas. Luego, de nuevo pasos, esta vez más cerca. Alguien levantó la alfombra que cubría su escondite. El panel se abrió con un chirrido. Un haz de luz atravesó la oscuridad, cegándola. Pero entonces una voz familiar susurró. «Soy yo». Ethan se agachó. Tenía la manga manchada de sangre y los ojos desorbitados. «Tenemos que irnos ya». Claire salió, agarrando a los bebés, con las piernas temblorosas. La cabaña detrás de ellos estaba destrozada, con las ventanas rotas y los muebles volcados. Dos hombres yacían inconscientes cerca de la puerta. «¿Qué ha pasado?», jadeó ella. Ethan apretó los dientes. No eran hombres de voz, eran federales. «¿Federales?», susurró ella. «¿Pero por qué? Porque alguien ha hecho que parezca que ahora somos nosotros los criminales». La comprensión la golpeó como una bofetada. Les habían tendido una trampa. Y mientras Ethan la guiaba hacia la oscuridad del bosque, con las sirenas resonando débilmente en la distancia, Claire comprendió que ya no se trataba solo de sobrevivir.
Era una guerra, y ella no tenía ni idea de quién era realmente el enemigo. El bosque los engulló por completo. Las ramas crujían bajo sus pies mientras Claire y Ethan avanzaban a trompicones en la oscuridad. Los gemelos se apretujaban contra su pecho. Su respiración era entrecortada y agitada. El frío le atravesaba el abrigo, pero el miedo la mantenía caliente. En algún lugar detrás de ellos rugían motores y gritaban hombres. Una persecución lejana pero implacable. «Nos están tendiendo una trampa», susurró Claire, apretando con más fuerza a Noah y Liam. «¿Cómo es eso posible? Somos nosotros quienes los hemos desenmascarado». Ethan se movía rápidamente a su lado, con el haz de luz de su linterna atravesando la niebla. Precisamente por eso Claire Voss tiene contactos en el mundo de las finanzas. En cuanto los archivos se hicieron públicos, nos culpó a nosotros. Dijo que lo habíamos falsificado todo. Los federales creen que filtramos información falsa para manipular el mercado. Ella lo miró atónita. ¿Y se lo creyeron? Él soltó una risa amarga. En su mundo, el dinero habla más alto que la verdad. Llegaron a un claro donde había un viejo cobertizo medio derrumbado por el paso de los años. Ethan empujó la puerta y le indicó que entrara. El olor a madera húmeda y óxido impregnaba el aire. «Descansaremos aquí», dijo en voz baja. «No buscarán tan adentro hasta mañana». Claire se dejó caer al suelo, con el cuerpo temblando de agotamiento. Los gemelos gimieron suavemente antes de volver a dormirse. Ethan se agachó junto a la puerta, mirando hacia la noche. Tenía la camisa rota y sangre seca en el brazo. «¿Estás herido?», dijo ella. «He estado peor, Ethan». Dudó y luego se obligó a decir las palabras. «¿Por qué haces esto? Podrías haberte marchado. No tenías por qué protegerme». Él se volvió hacia ella, con el rostro medio oculto por las sombras. «Porque no pude proteger a mi propia familia», dijo simplemente. «Los perdí por culpa de Logan». Claire se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir?». La voz de Ethan se volvió más grave y áspera. «Logan no solo me robó mi empresa, me robó mi vida. Mi esposa Rachel estaba embarazada cuando él me incriminó por fraude. Se marchó pensando que yo era un criminal. Murió en un accidente de coche antes de que pudiera limpiar mi nombre». La confesión golpeó a Claire como una ola. Se cubrió la boca, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Ethan no lo sabía. Él apartó la mirada. «Por eso te ayudé. Estabas viviendo la misma pesadilla, pero tú hiciste lo que yo no pude hacer. Te defendiste». El aire entre ellos se volvió pesado, lleno de dolor y algo más profundo, algo tácito. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces, la radio de Ethan crepitó débilmente en su bolsillo. Estática, luego una voz. «El objetivo se dirige hacia el norte. Las órdenes son capturarlo vivo». Los ojos de Ethan se endurecieron. «Se están acercando». Claire se puso de pie, la determinación cortando su miedo. «Entonces dejamos de huir». Él frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Ella agarró la bolsa de lona, la que contenía la última unidad cifrada. «Esta es una prueba que no pueden ocultar. Si conseguimos enviarla directamente a la red cifrada de los medios de comunicación, todas las agencias del país verán la verdad de inmediato, sin manipulaciones, sin control». «Es arriesgado», dijo él. «Es la única manera». Dudó, luego asintió. «Hay una estación de tren a 32 kilómetros al sur. La línea de mercancías llega a la ciudad. Podemos usarla para subir los archivos desde un terminal». Esperaron al amanecer antes de ponerse en marcha de nuevo. La niebla se aferraba al suelo y el bosque brillaba plateado con las primeras luces del día. Mientras caminaban, la mente de Claire daba vueltas. Flashes de la voz de Madison, la sonrisa burlona de Logan, la mano invisible de Voss detrás de todo. Estaba harta de ser su peón. A mitad del camino, lo oyeron. Era un dron. Ethan maldijo entre dientes y la empujó detrás de una roca. «Nos han encontrado», siseó. Las balas atravesaron los árboles, astillando la corteza. Claire protegió a los bebés, con el corazón latiéndole con fuerza. Ethan respondió al fuego, alcanzando al dron y enviándolo en espiral hacia el suelo. El humo se elevó en el aire.
Volvieron a correr, esta vez más rápido, hasta llegar a la cresta que dominaba el valle. Debajo se extendía el tren abandonado, brillando bajo el sol de la mañana. «Estamos cerca», dijo Ethan. «Un último esfuerzo». Claire lo miró sin aliento. «Después de esto, todo acabará». Él la miró a los ojos de una forma u otra, y mientras descendían hacia las vías oxidadas, Claire supo que estaba entrando en el capítulo final, donde todos los secretos saldrían a la luz, todas las mentiras se quemarían y la verdad finalmente pasaría factura. El patio de maniobras abandonado era un cementerio de óxido y silencio. Viejos vagones de mercancías se extendían por la tierra agrietada como reliquias de otra época. Sus laterales metálicos estaban tatuados con grafitis y agujeros de bala. La luz de la mañana se filtraba a través de la niebla, pintando todo en tonos grises. Claire se ajustó la correa del portabebés en el pecho, sintiendo el débil latido del corazón de Noah contra el suyo. Liam dormía en su espalda en un suave cabestrillo. Cada paso que daba era pesado, pero su determinación era más dura que las vías de acero bajo sus pies. Ethan iba delante, con la pistola desenfundada y los ojos escaneando el horizonte. «La terminal principal aún debería tener electricidad», dijo en voz baja. «Es un sistema antiguo, pero suficiente para conectarnos. Una vez dentro, lo subiremos todo». Claire asintió, agarrando la bolsa de lona que se había convertido en su salvavidas. «¿Cuánto tiempo llevará?», preguntó. «2 minutos», respondió él. Entonces, tras una pausa, si tenían suerte, se colaron en la terminal. Encontraron un edificio vacío lleno de cristales rotos y ecos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas destrozadas, iluminando el polvo en el aire como estrellas fugaces. Ethan encontró una consola que funcionaba cerca de la parte trasera, con la pantalla parpadeando débilmente. «Ya está», dijo. «Una vez que empiece la transferencia, no hay forma de detenerla». «Entonces hazlo», dijo Claire, dejando la bolsa sobre la mesa. Su voz no temblaba, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Ethan insertó la unidad final. Las líneas de código comenzaron a correr por la pantalla. «Se está subiendo», murmuró. «Transmisión encriptada. Nadie puede interceptarla». Durante un breve instante, solo se oyó el ruido del ventilador y el leve zumbido de la electricidad. Claire se atrevió a respirar, pero entonces las luces de la terminal parpadearon. «¿Qué pasa?», preguntó. Ethan palideció. «Ya están aquí». Una camioneta SUV negra entró rugiendo en el patio, con los neumáticos chirriando sobre la grava. Hombres con equipo táctico salieron en tropel, con los rifles en alto. Claire se agachó instintivamente cuando las balas destrozaron las ventanas. «¡Sigue conduciendo!», gritó Ethan devolviendo el fuego. «Ya casi está hecho». El cristal explotó sobre ellos. Claire cubrió a los gemelos con su cuerpo, con el pulso retumbando en sus oídos. «¡Ethan, date prisa!», gritó. Volvió a disparar, derribando a uno de los hombres armados. Los demás se dispersaron, rodeando el edificio. El aire olía a humo y pólvora. 85. Una bala atravesó el hombro de Ethan, haciéndole girar hacia atrás. Cayó con fuerza, con la mano presionando la herida. La sangre manchó su camisa. «¡Ethan!», gritó Claire. «Estoy bien», dijo entre dientes. «Quédate agachada». Se arrastró hacia él, alcanzando el teclado. «Dime qué hacer», dijo él señalando la pantalla con voz tensa. «Cuando llegue a 100, tira del cable. Eso activará la transmisión». 95%, 96, 97. La granada entró ruidosamente por la puerta. Ethan se abalanzó hacia ella, la agarró y la lanzó hacia afuera antes de que explotara. La explosión sacudió las paredes. 98, 90. La barra se volvió verde. Carga completada. «Ahora», gritó él. Claire tiró del cable. La pantalla parpadeó. Datos distribuidos. Transmisión global activa. Estaba hecho. Ethan se desplomó contra la pared. Tenía el rostro pálido, pero esbozaba una leve sonrisa. «Lo has conseguido». Ella lo agarró del brazo. «Tenemos que irnos». Pero antes de que pudieran moverse, una figura atravesó el humo. Madison Cole.
Llevaba el pelo rubio recogido y su costoso abrigo estaba manchado de hollín. En la mano tenía una pistola. Bueno, dijo fríamente, esta vez sí que lo has hecho, Claire. A Claire se le heló la sangre. Llegas demasiado tarde, dijo Madison con una sonrisa burlona. Quizá, pero solo me queda una cosa por hacer. Tú. Levantó la pistola y apuntó directamente al pecho de Claire. Antes de que Claire pudiera reaccionar, Ethan se lanzó delante de ella. La pistola disparó. El sonido fue ensordecedor. Ethan se tambaleó, con sangre brotándole bajo las costillas. Cayó en sus brazos, jadeando. El rostro de Madison se retorció, primero de rabia, luego de sorpresa y finalmente de miedo, mientras el sonido de las sirenas se hacía más fuerte en la distancia. Los vehículos federales irrumpieron en el patio, con las luces azules parpadeando a través del humo. Ella se volvió para correr, pero era demasiado tarde. Los agentes la rodearon y la derribaron. Claire acunó a Ethan, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Aguanta, por favor. Él sonrió débilmente. Ahora eres libre. No, susurró ella, no sin ti. Su mano le acarició la mejilla. Críalos bien, Claire. Asegúrate de que sepan que su padre no fue el único hombre que te amó. Y con eso su mano se quedó inmóvil. Mientras las sirenas sonaban y el amanecer se abría paso entre las ruinas, Claire miró al hombre que la había salvado y se dio cuenta de que la verdad finalmente había cobrado su último y mayor precio: el amor. La mañana siguiente amaneció tranquila, demasiado tranquila para una ciudad que acababa de presenciar la caída de gigantes. Claire estaba sentada en las escaleras del hospital, envuelta en una manta gris. Los gemelos dormían en su portabebés. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos por el llanto. El mundo a su alrededor bullía con cámaras de televisión, sirenas y luces intermitentes, pero ella no veía ni oía nada de eso. Ethan se había ido. El hombre que la había sacado de los escombros, que se había interpuesto entre ella y todas las armas que le apuntaban, ahora yacía en una habitación blanca 2 pisos más arriba, inmóvil bajo una sábana. Ella había firmado los papeles esa mañana. Se sintió como si hubiera firmado la última parte de su corazón. El FBI había limpiado su nombre. La subida de archivos lo había revelado todo. Boss Madison, los políticos, los socios corporativos. Los archivos se habían difundido por todo el mundo, replicados en servidores de docenas de países. Ya no había vuelta atrás. El mundo por fin había visto la verdad, pero la verdad tenía un precio. Se acercó un agente, un hombre alto con un abrigo negro. Su tono era amable, pero profesional. Señorita Bennett, estamos organizando su custodia protectora. La red de Boss todavía tiene activos en el extranjero. Hasta que las cosas se calmen, le recomendamos que permanezca bajo supervisión federal. Claire negó lentamente con la cabeza. No, ya he dejado de esconderme. Él dudó. Se ha convertido en un objetivo de nuevo. Lo he sido durante años, dijo ella en voz baja. Es solo que ya no le tengo miedo. Él la observó durante un momento, luego asintió respetuosamente y se alejó. Claire miró a sus hijos, con sus rostros serenos e inconscientes. Nunca recordaréis nada de esto, susurró, acariciando la mejilla de Noah. Pero sabréis lo que ha costado. Dentro del hospital, los periodistas se congregaron fuera de la unidad de cuidados intensivos. La noticia del sacrificio de Ethan Rose ya se había difundido. El abogado que murió protegiendo la verdad. La gente lo llamaba héroe, aunque Claire dudaba que él hubiera querido ese título. Él habría odiado la atención. Cuando finalmente le permitieron volver a entrar, caminó por el pasillo hasta la sala de visitas. A través del cristal, pudo ver la bandera doblada cuidadosamente sobre el extremo de su cama. La visión rompió algo muy dentro de ella. No de la forma ruidosa y devastadora en que suele llegar el dolor, sino en un silencio tranquilo y doloroso. Susurró. Me prometiste que ganaríamos, y lo hicimos, pero no prometiste que te quedarías. Esa noche, regresó a la casa segura por última vez. La bolsa de lona seguía junto a la puerta, medio quemada, medio vacía. La abrió y encontró el pequeño cuaderno de Ethan, el que siempre llevaba consigo, lleno de una letra pulcra. En el interior,
Había una sola línea escrita en la última página. La verdad no es paz, Claire, pero a veces la paz nace de aquellos que son lo suficientemente valientes como para decirla. Las lágrimas le nublaron la vista. Cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Pasaron las semanas. Las investigaciones se intensificaron. Se realizaron detenciones en todo el mundo. La cara de Madison apareció en todas las cadenas de televisión. Su acuerdo con la fiscalía fue analizado por todos los presentadores. Voss había desaparecido, pero su imperio se derrumbó sin él. Claire rechazó todas las solicitudes de entrevista. En su lugar, se centró en sus hijos y se mudó a una tranquila casa junto al mar. Cada mañana paseaba por la playa con los gemelos en brazos, y el aire salado le recordaba que seguía viva, que seguía libre. A veces se sorprendía a sí misma girándose cuando creía oír la voz de Ethan en el viento. Otras veces soñaba con él sentado a su lado, con la misma fuerza tranquila en sus dos ojos, susurrándole, «Lo has conseguido». Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, se quedó de pie en la arena, contemplando las olas. Respiró hondo, por primera vez en lo que le parecieron años. «Ethan», dijo en voz baja, mirando hacia el horizonte infinito. «Tenías razón. La paz no es fácil de alcanzar, pero la he encontrado de todos modos». Detrás de ella, Noah se movió en su cochecito, con su manita extendida hacia el cielo naranja. Y mientras la marea borraba las últimas huellas de su pasado, Claire se dio cuenta de que, por primera vez, su historia no trataba sobre el dolor o la traición. Trataba sobre la supervivencia, la redención y el amor que perduró mucho después del adiós. 3 años después, el mundo conocía a Claire Bennett no como la mujer que había sido traicionada, sino como la mujer que lo había cambiado todo. El escándalo que una vez destruyó su vida se había convertido en un caso de estudio mundial sobre el coraje y la verdad. Cada año, en el aniversario de la filtración de Novatech, los periódicos reimprimían la historia de la viuda que luchó contra el imperio. Pero para Claire, la fama nunca había sido el objetivo. Su verdadera victoria era más tranquila, más suave. 2 niños pequeños con sus ojos y la resistencia de Ethan creciendo en un mundo finalmente libre de la sombra de su padre. Su casa estaba situada en un acantilado con vistas a la costa principal, rodeada de flores silvestres y aire marino. La casa era modesta pero acogedora, diseñada por ella misma, un lugar construido a partir de la curación en lugar del miedo. Los gemelos, Noah y Liam, tenían ahora casi 4 años, llenos de energía y risas infinitas. No recordaban el caos que los había traído aquí, y ella tenía la intención de que siguiera siendo así. Esa mañana la luz del sol entraba por las amplias ventanas mientras Claire preparaba el desayuno. Los niños corrían por el pasillo, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera. «¡Mamá, mamá, mira!», gritó Liam, sosteniendo un dibujo a lápiz. Era la figura de una mujer con el pelo largo y castaño, 2 figuras más pequeñas a su lado y un hombre más alto con un corazón rojo dibujado en el pecho. Claire sonrió con ternura. «¿Quiénes sois, cariño?» «Somos tú y nosotros», dijo Liam con orgullo. «Y ese es el tío Ethan. Nos ayuda cuando tenemos miedo». Se le cortó la respiración. Los gemelos nunca habían conocido a Ethan. No realmente. Pero a veces, cuando estaban callados, los oía hablar con el hombre de la luz y describirlo perfectamente. No lo cuestionaba. Creía que algunos lazos no terminaban con la muerte. Después del desayuno, condujo hasta la ciudad para asistir a la gran inauguración de la Fundación Roe para Madres Solteras, un proyecto en el que había trabajado durante los últimos 2 años y que llevaba el nombre de Ethan en su honor. El centro se encontraba al borde del puerto, con sus paredes de cristal reflejando el mar. En el interior se habían reunido docenas de mujeres, cada una con su propia historia de pérdida, fortaleza y renacimiento. Un periodista del New York Times se le acercó cerca del podio. «Señorita Bennett», le dijo amablemente, «se ha convertido en un icono para las mujeres de todo el mundo. ¿Cómo se siente hoy aquí?» Claire miró a su alrededor, a las madres sonrientes, a los niños que reían en un rincón, a la calidez que se respiraba en el ambiente. «No me siento un icono», respondió. «Me siento agradecida porque el dolor no ganó.
Lo intentó, pero no lo consiguió. Él sonrió. ¿Y qué les diría a aquellas que siguen atrapadas? ¿A las que tienen miedo de luchar? Claire hizo una pausa y respondió con voz suave pero firme. Les diría la verdad. No te destruye, te salva, arde, te rompe, pero lo que queda después es lo que realmente eres. Ahí es donde reside tu fuerza. Cuando la ceremonia termine, les diré la verdad. No te destruye, te salva, arde, te rompe, pero lo que queda después es lo que realmente eres. Ahí es donde les diría la verdad. No te destruye, te salva, quema, rompe, pero lo que queda después es lo que realmente eres. Ahí es donde reside tu poder. Cuando terminó la ceremonia, los aplausos resonaron en la sala. Claire salió a la terraza con vistas al océano. El cielo se había vuelto dorado y las olas brillaban como el cristal. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto, el viejo cuaderno de Ethan. La última página seguía doblada. Lo abrió y leyó su letra por última vez. Algunas verdades merecen la pena morir por ellas si permiten que otros vivan libres. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor. Eran de paz, del tipo que pensaba que nunca volvería a sentir. Susurró, lo conseguimos, Ethan. Están a salvo. Una suave brisa sopló por la terraza, levantándole el pelo y haciendo crujir las páginas del cuaderno. Y por un momento, juró haber oído su voz de nuevo, llevada por la brisa marina, tranquila, firme, orgullosa. Has cumplido tu promesa. Claire sonrió y cerró los ojos mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. A sus espaldas, las risas de Noah y Liam resonaban puras y sin preocupaciones. Y mientras las olas rompían contra la orilla, Claire Bennett comprendió por fin que su historia nunca había tratado sobre la venganza o la supervivencia. Trataba sobre el renacimiento, el amor que desafiaba a la muerte y una mujer que convirtió sus cicatrices en luz para todos los que vinieron después de ella. Así es como termina nuestra historia. Sigues aquí, ¿verdad? Si has permanecido conmigo hasta ahora, tal vez algo en el viaje de Cla también haya tocado una parte de tu corazón. La parte que conoce el dolor, la pérdida y el largo camino hacia la curación. Su historia no trata solo de venganza o supervivencia. Trata sobre volver a ser uno mismo después de estar destrozado. Verás, los filósofos estoicos solían decir, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Claire aprendió esa verdad por las malas. Esa paz no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo decidimos levantarnos después. Como escribió Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. Y tal vez ese sea el mensaje para todos nosotros. El desamor, la traición, el fracaso, no nos definen, nos refinan. Así que si la vida te ha roto un poco, recuerda que no estás roto sin remedio. Te estás convirtiendo en alguien más fuerte, más sabio, más libre. Si esta historia te ha emocionado, si te ha recordado tu propia fuerza, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza hoy y suscríbete a nuestro canal. Porque aquí contamos historias que sanan, un corazón a la vez.